Buenas tardes, mi nombre es Sergio Espinosa y este es un video de divulgación sobre la educación ambiental como parte de mi materia de producción forestal. El tema básicamente nos voy a tratar de explicar lo más breve posible en qué consisten las energías renovables y un análisis de un libro de Bruno Latour de cómo orientarse en política. ¿Por qué es fundamentalmente importante el tema de educación ambiental? Bueno, la educación ambiental parte de la idea de que debemos de tomar cierta conciencia para tomar unas mejores decisiones que beneficien a la sustentabilidad de nuestra participación con el ambiente. Es un error pensar que en el futuro, en base a todo lo que nos han vendido como progreso, vamos a llegar a una situación mejor a la que estamos. De hecho, la evidencia marca la pauta de las tendencias de cómo cada vez, en base a este modelo de crecimiento infinito, el futuro no necesariamente va a ser mejor a la situación a la que nos encontramos hoy en día. Y es por eso que cobra importancia el tema de educación ambiental. ¿Por qué es importante las energías renovables? Porque gran parte de la contaminación en base al dióxido de carbono se genera a través de generar energía que nosotros utilizamos. Como es bien sabido, en el futuro vamos a utilizar más energía de la que consumimos hoy en día. Por las nuevas tecnologías, se van a presentar nuevos campos de avances como la creación de inteligencia artificial, lo que vienen siendo las tecnologías de blockchain, las computadoras cuánticas. Entonces cada vez vamos a consumir más energía, y lo cual vamos a requerir generar más energía. ¿Por qué el tema de las energías renovables es importante hoy en día? Bueno, porque las energías renovables se nos venden como una alternativa a ya no contaminar en esta generación de energía. Y es un error, porque se ha demostrado que para, por ejemplo, la biomasa, que es la energía renovable más utilizada, se necesitaría todos los árboles de Estados Unidos para generar energía por un año para Estados Unidos. Esa es la problemática de las energías renovables, que no se considera tanto el impacto ambiental que conllevaría una transición completamente a lo que consumimos. Por ejemplo, se está llevando a cabo la transición de autos a base de combustible fósil a baterías. Y esto es bien importante, porque un automóvil impulsado por baterías consume 4 veces más energía que un automóvil que es impulsado por energía fósil a base de la combustión. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que compramos como energías alternativas, porque en realidad no son 100%, no es una solución transitar 100% de combustible fósil a energías renovables. De hecho, se tiene la estadística que en los últimos años se ha consumido más combustible fósil y combustible a base de carbono que en cualquier otro momento de la historia. ¿Esto por qué? Porque para fabricar estas energías renovables se necesitan recursos que son a base de combustible fósil. Y estas energías renovables no producen la misma cantidad que lo hace, por ejemplo, eh, una refinería. Y eso es parte del análisis que hay que hacer, porque como ya lo he mencionado, en el futuro, básicamente la generación de energía va a ser lo que más contamine. ¿Cuál vendría siendo la solución más viable hoy en día? La producción a base de la energía nuclear y la fusión nuclear. Habría que investigar un poquito más, pero básicamente la idea es utilizar una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza, como ya recordarán, nuclear débil, nuclear fuerte. Esta se basa en separar los neutrones, y en eso se basa
que produces demasiada energía en un núcleo de un reactor nuclear y, y hay ciertos factores, hay ciertos circuitos en ese reactor que se tiene que constantemente enfriar y en ese proceso produces muchísima energía. De hecho, es una de las energías más limpias que hay en el sentido de la cantidad que produces y en el sentido que contaminas. Entonces, se tendría que considerar esa parte. Por último, perdón, otro análisis que hay que hacer es la polución humana contra la polución industrial. ¿En qué medida tus actividades individuales afectan a este conjunto planetario contra lo que hace la industria? El análisis aquí es que, por ejemplo, en Estados Unidos, si todo el mundo quisiera tener el estilo de clase media de Estados Unidos de consumismo, se necesitarían 4 veces los recursos de la Tierra. 4 veces. Entonces esto no quiere decir que una una igualdad en el consumo de todo el planeta tampoco es una solución viable. Lo cual nos dice que deberíamos consumir un poco menos, pero también la otra lectura es que solo el 70% de los gases contaminantes son producidos por 100 empresas. Esto es interesante porque nos dice que por mucho que tú dejes de consumir, si la industria no baja su ritmo al que lleva actualmente, no servirá de nada tus acciones individuales porque el 70% de solo esas 100 empresas seguirá haciendo un impacto al ambiente. Entonces, aquí la lectura es que se deben hacer una cooperación por parte de las dos partes, tanto el sector industrial como el sector de los individuos, que básicamente la problemática sería la sobrepoblación, el consumismo y el hecho de que nosotros vivimos más tiempo cada vez. Entonces, nuestra huella de carbono se prolonga todavía más años. Y por último, el análisis del libro, que es fundamentalmente importante hoy en día, se llama ¿Dónde aterrizar?, del autor Bruno Latour. ¿Por qué es interesante este libro? Este libro empieza con una analogía muy, muy padre. Dice que nosotros partimos de esta idea de lo local, después de la Segunda Guerra Mundial, la promesa era la modernización, ¿no? El progreso. Entonces partimos de este avión con la promesa de que todo el mundo tendría un estilo de vida digno. Todos tendríamos un estilo de vida más o menos parecido. Entonces partimos de este avión hacia el progreso. Se tenía previsto que se iban a sacrificar algunos recursos, pero la promesa era esta, que todos íbamos a tener un estilo de vida igual. ¿De qué nos damos cuenta en el transcurso? De que partimos de este avión y en el año 2015 se dio una cumbre ambiental para ver el crecimiento de todos los países y nos damos cuenta que, por ejemplo, China, que quiere crecer tanto en un sector, Francia, que quiere crecer tanto en otro sector, cuando sumas todas esas previsiones de crecimiento, pues, ¿qué pasa? No te dan los recursos que para sustentar todas estas visiones de crecimiento. Entonces aquí está el problema, en que no hay suficiente tierra para el progreso que nos prometieron. Entonces se sacrificó todo lo que se había que sacrificar en nombre del progreso y nos dimos cuenta de que no era algo real, no era una meta real. Entonces esa analogía de que estamos en un avión, de que partimos de lo local, pero ya no se puede volver a lo local, porque el mundo ya está suficientemente globalizado, ya es muy complejo, y tú ya dependes de las materias de otros países como para volver a un localismo, a un comunitarismo. Y por otro lado, la Tierra no da los suficientemente recursos para tu visión de totalmente ser globalizado, de que todos tengamos un estilo de vida igual, pues entonces, ¿cómo aterrizas todo eso? Entonces, estás en ese avión, estamos yendo muy rápido, pero no hay una meta, no existe
la meta que nos prometieron. Entonces, bajo esta analogía, el autor nos propone dos cosas. Bueno, una fundamentalmente, la visión de orientarse en política en base al terrestrialismo. ¿Qué es el terrestrialismo? Cuando tú respetas al ambiente en base a lo terrestre, bueno, parte de la ideología de que el ser humano se considera algo aparte de la naturaleza. Y es por la definición equívoca de qué es la naturaleza. ¿Ustedes qué consideran que es la naturaleza? Pues este autor dice que en realidad todo es naturaleza. El hecho de que tú le des forma, por ejemplo, este celular en el que estás viendo esto, esta computadora, no quiere decir que no sea naturaleza. Y esa parte de que en base a que el humano se ve reflejado en ello y que el humano no se considera parte de la naturaleza, es por lo que no se tiene un respeto por ello. Si nos diéramos cuenta de que nosotros realmente somos naturaleza, de que no es la naturaleza en nosotros, es cuando empezaríamos a tomar mejor conciencia de todo lo que se está llevando a cabo. Parte de esta idea del terrestrialismo, de que tú tengas un respeto por todas las vidas terrestres, en el sentido de que la capa de la atmósfera no sería la misma si tú quitas a los individuos, por ejemplo, los leones que están vivos en África, componen parte de la composición química de la atmósfera. Y si esa especie se extingue, no sería lo mismo, la misma composición química y te afectaría indirectamente. Esta lectura se hace en base a la contaminación. Por ejemplo, estos acuerdos que se tienen que para reducir los índices de carbono, solo basta con un país que no respete estas reglas para que afecte a todo el mundo. En base a la lectura que no le importa al dióxido de carbono si es producido al otro lado del planeta, nos va a terminar afectando a todos. Y es base de la lectura de que deberíamos colaborar entre todos, en base a que somos terrestres y un respeto a todas las especies terrestres que parten de que estamos en un equilibrio casi perfecto para que se dé la vida tal y como la conocemos, y de ahí tomar decisiones. Hace una crítica muy dura al crecimiento insostenible, que esto es muy común, esto es algo muy investigado, vaya, es algo que ya se tenía previsto que no es algo viable la visión de un crecimiento infinito por parte de todos los países. Y da muy buenas críticas en base a todo lo que hemos sacrificado en nombre del progreso, en que no necesariamente lo arcaico, lo que se considera como arcaico, es algo malo. Se tiene que tomar lo mejor de los dos puestos, del progreso, que podemos aprender de él, y de lo tradicional, pero no son unas metas aplicables a todo el mundo. Y esta es básicamente la lectura, que, que no existe como tal solo una visión del mundo, sino que se debería respetar como un todo este globo se debería respetar en toda su complejidad, partiendo de la idea de que aún no terminamos por entenderlo, que aún no terminamos por entender en qué medida nos afecta la pérdida de algunos recursos naturales y en base a eso tomar nuestras decisiones. La conclusión aquí en la educación ambiental de por qué es importante es cómo enfocar tus presiones como individuo y también cómo basar tus acciones. No basta solo con reciclar, no basta solo con ser vegano, sino también es importante tener educación ambiental para saber en dónde enfocar tu presión política. Y bueno, este es básicamente el análisis que tengo que hacer sobre el tema. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos.